En el potencial de acción, ¿dónde se inició en este punto? En este punto se inició, viene del sistema nervioso central la despolarización por una neurona, llega y le estimula a esta neurona motora. Entonces acá tiene que estimular con neurotransmisores también. Entonces aquí se inicia otro potencial de acción enviando señales al músculo. Entonces viene la despolarización y aquí a esto se le conoce como terminal axonal. Acá terminal axonal, axón de la neurona motora terminal. Cuando el potencial de acción llega al final, al terminal axonal, acá en el final, en el terminal axonal, existen muchas vesículas. Adentro de las vesículas están los neurotransmisores. En la neurona motora, el neurotransmisor es la acetilcolina. Cada tipo de célula neuronal tiene o un estimulador o un inhibidor, ¿verdad? Los neurotransmisores existen dos: estimuladores para estimular el potencial de acción o inhibidores para no producirse potencial de acción. Entonces, para que ocurra el potencial de acción, la neurona motora libera el neurotransmisor, en este caso acetilcolina. La acetilcolina tiene que iniciar el potencial de acción de la membrana del músculo. Entonces se une por cada proteína, canal de sodio, se une dos neurotransmisor, se une dos, se abre y permite el ingreso de sodio. ¿Qué hace si ingresa sodio adentro de la membrana? Comienza la despolarización de la membrana y comienza a ingresar muchísimo sodio y va quedando positivo acá adentro. ¿Están entendiendo? Sim, professor. ¿Estamos entendiendo, gente? Sim, profe, pode continuar. Entonces, se produce la apertura de canales de sodio y se propaga por todo el sarcolema. ¿Qué sería sarcolema? Membrana. Se propaga por toda la membrana. Ustedes recuerdan que el túbulo T es una invaginación de la membrana del músculo. Entonces, la membrana está ingresando adentro del músculo en forma de túbulo T. Cuando la despolarización también va a despolarizar el túbulo, entonces el potencial de acción llega a los túbulos T y esto permite la apertura de canales de calcio del retículo sarcoplasmático. Entonces, el retículo sarcoplasmático, ellos son sensibles al cambio de potencial. Cuando la despolarización comienza a ingresar adentro del túbulo, entonces el retículo sarcoplasmático se vuelve permeable y el retículo sarcoplasmático es un depósito de calcio. Entonces el retículo sarcoplasmático se vuelve permeable, libera calcio adentro de la célula y después va a comenzar el evento mecánico. Entonces, pero todo esto que estamos viendo acá se le conoce como evento eléctrico. ¿Por qué se le conoce como evento eléctrico? Porque ocurre la despolarización de la membrana y esto sería un evento eléctrico. Entonces, cuando el potencial de acción llega al túbulo T, el retículo sarcoplasmático se vuelve permeable. El retículo sarcoplasmático es un depósito de grandes cantidades de calcio. Se libera muchísimo calcio acá dentro de la célula. El calcio se une a la troponina C.
Entonces, hasta acá le conocemos como evento eléctrico. Entonces, aquí tenemos un potencial de acción de espiga. Vamos a decir vamos a suponer que este es un potencial de acción del músculo. Entonces, en reposo, esta membrana no estimula a la membrana del músculo. Entonces, estamos en reposo. Reposo. El reposo mantiene. ¿Quién mantiene el reposo? ¿Quién mantiene el reposo? Bomba de sódio e potássio. La bomba de sodio y potasio. Entonces, está en reposo. Para que se inicie la despolarización, el músculo se tiene que estimular. ¿Quién estimula al músculo? Neurotransmisor. Un neurotransmisor. En este caso, el neurotransmisor es la acetilcolina. Podemos ver acá el axón de una neurona motora viajando. Aquí podemos ver que está viajando la despolarización. Está viajando a potencial de acción, está viniendo desde nuestra, desde la médula espinal, ¿verdad? Viene, cuando llega al terminal, entonces se libera. ¿Qué se libera? ¿Cuál es Neuronas. ¿Cómo se llama el neurotransmisor que se libera? Acetilcolina. Se libera entonces acetilcolina. La acetilcolina se une a proteínas canales de sodio. Entonces comienza a ingresar sodio adentro de la membrana. Esto viaja por toda la membrana, comienza la despolarización. Entonces comienza la despolarización. Si hay suficiente estímulo y nuestro estímulo llega al umbral, si ingresa suficiente sodio, llega al umbral, una gran cantidad de proteínas canales de sodio se abre, ingresa mucho sodio, entonces la despolarización ocurre. Cuando la despolarización, acá podemos ver, esta neurona motora viene en el potencial de acción. Cuando llega el potencial de acción aquí al final de la neurona, estas vesículas liberan en el espacio sináptico los neurotransmisores. Esos neurotransmisores se unen a la proteína, canales de sodio, y entonces comienza a viajar la despolarización por el sarcolema. Cuando la despolarización llega a los túbulos, acá podemos ver los túbulos. Cuando llega a los túbulos, el retículo sarcoplasmático, que en este caso es blanco, que es un depósito de calcio, son sensibles a los cambios de potencial, a los cambios eléctricos, entonces se vuelven permeables. Ellos se vuelven permeables, liberando aquí adentro una gran cantidad de calcio. Hasta ese punto se le conoce como evento eléctrico de la contracción muscular. Entonces comienza a haber un montón de calcio. Acá podemos ver de vuelta cómo viene la neurona motora. Otra imagen didáctica, tenemos una neurona motora, su final. Aquí podemos ver las vesículas de neurotransmisores. Cuando llega la despolarización hasta el final,
Esa despolarización hace que las vesículas lleguen a la membrana, liberando el neurotransmisor en el espacio. Ese neurotransmisor se une a las proteínas canales de sodio, ingresando una gran cantidad de sodio adentro de la membrana. Y eso, si es que pasa al umbral, si es que hay suficiente estímulo, llega al umbral, se inicia la despolarización. Cuando la despolarización, como ustedes lembran, falei que el túbulo T es una invaginación en forma de túbulo de la membrana. Entonces, eso de aquí también es membrana, ¿no? Eso aquí que se adentra adentro de la célula. Entonces, cuando la despolarización llega al túbulo T, el retículo sarcoplasmático, que es un depósito de calcio, libera una gran cantidad de calcio al medio intracelular. Hasta ese punto le conocemos como evento eléctrico. Ahora el evento mecánico. Entonces, en el evento mecánico, ese calcio que se libera en gran cantidad adentro de la célula se une a la troponina C. Acá podemos ver filamento delgado, filamento grueso. El amarillo es la actina, el azul es la tropomiosina, violeta es la troponina. El vermelho es el filamento grueso, la miosina. Entonces, el calcio se une. Isso seria a contração, professora? Eso sería cuando se inicia la contracción, ¿verdad? El calcio se une a la troponina C. Entonces eso hace que la tropomiosina se desplace dejando libre la unión actina-miosina y ahí comienza el desplazamiento. La actina se une a la miosina y comienza la contracción. Entonces el calcio se une a la troponina C, que en el músculo en reposo se encuentra unida a la actina. El calcio se debilita la interacción actina-miosina, que hace que la tropomiosina se desplace dejando libre su sitio de unión. Las cabezas de miosina se interactúan, comienzan a interactuarse. Las cabezas de miosina necesitan de una molécula de ATP para que se vuelvan hidrolizadas o rígidas, ¿verdad? Y ocurra el golpe de fuerza. Y ahí las cadenas ligeras se desplazan sobre las gruesas. Vocês viram, né, o vídeo, cómo funciona? Entonces, en reposo, nuestro músculo, nuestro filamento delgado, están separados, podemos ver separados. En la contracción, entonces, la actina y la miosina faz que el filamento delgado se acerquen. Pueden ver, aquí ya no hay separación. Pueden ver, aquí está en contracción. Relajado, contracción. ¿Consiguen ver? Sim, professora. Entonces, los filamentos delgados es lo que se desplazan sobre el filamento grueso. ¿Entendieron, gente, cómo ocurre la contracción? Eu entendi. Prof, Sim, sim. você pode repetir depois que o cálcio se liga
a troponina C. Bueno, sí. Entonces, el calcio se une a la troponina. Acá en este caso es de color violeta la troponina. Cuando se une el calcio a la troponina, el sitio de unión actina-miosina que está tapado por la tropomiosina se queda abierto. A la miosina viene una molécula de ATP y le hidroliza, le significa un rígidos. Y eso hace que estire al filamento delgado para adentro. No sé si me entendiste. Señorita. Sí, ¿Entendiste? sí, profe. Mientras exista calcio acá dentro de la célula, el músculo se encuentra en contracción. Una vez que el músculo va a relajarse, nuestros retículos sarcoplasmáticos tienen una bomba de calcio. Entonces va a comenzar a absorber el calcio de vuelta al retículo sarcoplasmático. Entonces, ¿qué tiene que salir para que la membrana vuelva a reposar? ¿Vocês lembram? Potássio, professora. É isso? Sí, entonces aquí en la despolarización el músculo está en contracción. Entonces, cuando vamos a volver al reposo, va a tener que el retículo sarcoplasmático tiene una bomba de calcio, él tiene que voltar a absorber el calcio que se liberó y tiene que salir afuera de la célula potasio. Entonces, para que el músculo vuelva a relajarse, cuando está acá en su punto máximo, se abre canales de potasio, comienza a salir potasio y va a volver al reposo nuestra célula muscular. Entonces, fase 1, evento eléctrico. El impulso nervioso que llega al sistema nervioso central hasta la médula espinal envía señal a la célula, a la neurona motora. La neurona motora en la unión con el músculo libera acetilcolina. La acetilcolina se une a proteínas canales de sodio, abriendo canales de sodio. Cuando ingresa una gran cantidad de sodio adentro de la célula, ocurre la despolarización. La despolarización al llegar a los túbulos T deja permeable al retículo sarcoplasmático liberando una gran cantidad de calcio. Entonces a esto le conocemos como evento eléctrico. En el evento mecánico, entonces el calcio se une a la troponina C. En la troponina C va a hacer que la tropomiosina se desplace, dejando libre la unión actina-miosina. Las cabezas de miosina estiran a las moléculas de actina y se desplaza el filamento delgado por el filamento grueso y ocurre la contracción muscular. Professora, ¿Qué? tem como voltar? ¿Para dónde? ¿Aquí? Não, mais um. Aí. Qual é a diferença do sarcoplasmático para contração? Retículo sarcoplasmático es ese. Ese de aquí. Ah, tá. Entendi. Tá bom, entendi, certo. Obrigado, tá? Está bien. Bueno, entonces, ¿qué ocurre?
cuando nuestra célula, nuestro músculo está en reposo, viene un estímulo, ocurre la despolarización, haciendo que ingrese una gran cantidad de sodio adentro de nuestra membrana. Ingresa sodio, se despolariza, haciendo que el músculo se contraiga. Una vez que nuestro músculo termina la despolarización, va a ocurrir la relajación, el calcio vuelve al retículo, tiene que salir potasio para volver al reposo, para repolarizar. Entonces el calcio sale, el músculo se repolariza y se relaja. Pero ¿qué ocurre cuando hay poca concentración de potasio? Hay poco potasio, sale muy poco, entonces el músculo se queda contraído mucho más tiempo, fica contraído porque no hay potasio. Entonces la repolarización ocurre muy lento, muy reducida, entonces hay una contracción sostenida y eso es lo que nosotros conocemos como calambre, caimbra. Entonces, el calambre esto es uno de los más simples formas de calambre, porque hay otras formas de calambre, pero lo más simple es por la deficiencia de potasio. Por eso nuestras mamás, todo el mundo nos dice cuando tenemos calambre, ¿qué nos pide para comer? ¿Qué tenemos que comer cuando tenemos Banana. caimbra? Banana. 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 Entonces, eso es verdad. Porque el banana tiene es fuente de potasio. Entonces, cuando hay una disminución de potasio en nuestro sistema, ¿verdad? Entonces la contracción se vuelve más sostenida y eso hace que el músculo se mantenga en contracción y eso es que a gente conoce como cãibra, calambre. Professora, qualquer tipo de banana serve? Sí, cualquier tipo. Ah, é porque eu sou a pessoa que mais come banana nesse mundo e eu tenho cãibra quase todo dia. Es que esto es uno de los motivos de calambre. ¿Entendés? Eso de aquí puede haber pero esto es lo más común, ¿sabe? O mais comum. Se você come banana igual você tem cãibra, você tem que ver qual é o motivo de por que você tem cãibra. Entendi. Mas isso daqui é o mais comum. Aham, Mas tem outros fatores. entendi. Ujú. Entonces, gente, vamos a hablar así un poquito sobre patología. Como podemos ver, el músculo recibe inervación, estímulo del sistema nervioso central. ¿Qué pasa si es que esta médula espinal es lesionada? O estímulo não passa. ¿Qué? O estímulo não passa. Entonces, si es que hay una lesión acá, estas neuronas no van a ser estimuladas y por tanto estos músculos tampoco van a ser estimulados. Entonces, normalmente van a comenzar, si un músculo no se estimula, comienza a atrofiarse, a ficar pequeñinho. ¿Y qué pasa si nosotros estimulamos mucho el músculo? Se hipertrofia, que es lo que acontece cuando nosotros hacemos musculación, ¿verdad? Mucho estímulo, hipertrofia. Poco estímulo, el músculo primero va a hacer una hipotrofia y si nunca más se estimula, atrofia. ¿Entienden? Sim, sim, prof. ¿Y consiguen entender lo que es la contracción muscular?